Per signum crucis de nemicis nostris libera nos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la Navidad celebramos uno de los dos grandes misterios de la vida de Cristo. La liturgia, en el fondo católica, se estructura alrededor de la celebración de la Pascua, la resurrección del Señor, y como una especie de espejo, más adelante el calendario romano fue subrayando también no solamente el misterio pascual, la muerte, pasión y resurrección de Jesús, sino también el misterio de la encarnación, que no son iguales. Siempre la Navidad es un poco inferior, como dicen las normas de la liturgia. Entre ambas debe mediar una cierta prelación, y se nota en pequeños matices. La Cuaresma es más larga que el Adviento, lo posterior a la fiesta, la cincuentena pascual es mucho más larga que el tiempo navideño, que es más breve. En la octava de Pascua no se admiten otras celebraciones, en cambio en la de Navidad sí. Celebramos a los santos inocentes, celebramos a San Juan Evangelista y celebramos, como hoy, a San Esteban, su martirio. Y nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. El número de los que creían en la doctrina de Jesucristo era cada vez mayor, pero muchos, unos por obstinación, otros porque no conocían a Cristo o lo conocían mal, no lo consideraron así, no pensaban que Jesús fuera el Salvador. Y entonces Esteban, impulsado por el Espíritu Santo, proclamó la verdad. Y sus oyentes, dicen los Hechos, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Llama la atención celebrar una fiesta, digamos, pascual, además un martirio, en pleno tiempo de Navidad. Acabamos de celebrar pues el nacimiento de Jesús y al otro día esta fiesta como un poquito como extemporánea, dijéramos. Pues no es tan así. La liturgia de las horas trae un discurso, un sermón de San Fulgencio muy bonito. Dice: ayer Cristo fue envuelto en pañales por nosotros. Hoy cubre Él a Esteban con la vestidura de la inmortalidad. Ayer la estrechez de un pesebre sostuvo a Cristo niño. Hoy la inmensidad del cielo ha recibido a Esteban triunfante. El Señor descendió para elevar a muchos. Se humilló nuestro Rey para exaltar a sus soldados. Entonces ya empezamos a entender que sí tiene sentido celebrar el primer triunfo del primer cristiano, el primer mártir, como también una especie de primer fruto de esa obra de la redención. Pues obviamente antes está la concepción inmaculada de María, está el paso al cielo del buen ladrón, pero que un guerrero, un apóstol, defienda la fe dando su vida, o sea, que tenga la gracia para perseverar hasta el fin. Como Esteban, también nosotros hemos recibido esa misión de difundir el anuncio de Jesucristo con nuestras palabras, sobre todo con nuestra vida. Demostrar, como le gusta tanto decir al Papa Francisco, la alegría del Evangelio.
Quizás San Pablo, presente en aquel suceso, quedaría removido por el testimonio de Esteban y una vez ya cristiano, tomaría de allí fuerzas para su propia misión. Y un poco lo que podríamos mirar, considerando este ejemplo de la vida inicial del cristianismo, es que también esta buena nueva sigue atrayendo hacia Dios a muchas personas. Uno diría que lo de Esteban fue un fracaso. Va, discute, convence, pero no logra que se transforme la gente. Es más, termina siendo víctima y termina muriendo. Sin embargo, pues nadie sabe lo que pasa en cada alma. Conocemos la de San Pablo. Ahí, el que estaba guardando las ropas de aquel hombre termina siendo una de las columnas del cristianismo. En el fondo podríamos decir, después haciendo balance, valió la pena, ¿no? Por un lado tenemos uno en el cielo y por otro tenemos el apóstol de las gentes. Y además, quién sabe cuántos más allí quedaron después removidos por ese testimonio de caridad y más adelante también terminarían acercándose. En esto también es interesante, una vez Ángel Rodríguez Luño en algunos de sus textos lo decía, no importa tanto ganar batallas, sino la guerra. O sea, y en estos temas así del apostolado cristiano, del evangelio de la alegría, pues es saber dejar lo que nuestro padre llamaba la garra de Dios, dejar la semilla y Dios hará fructificar, ¿no? Dios ya dará el fruto. Y un poco es de lo que vamos a hablar en nuestra oración con el Señor, de esa misión apostólica que todos tenemos, de esa invitación a dejarnos la vida, no en el sentido, digamos, pendenciero, de pelea, sino anunciando con la alegría, con el gozo, con la buena nueva de que Jesús ha venido, se ha encarnado. En estos días pues todo el mundo lo tiene a flor de piel, y que ha dado su vida por nosotros y que nos sigue llamando, y que nuestra vida es un ejemplo de aquello. Esta buena nueva sigue atrayendo así hacia Dios a tantas personas que le buscan, quizá desde lejos, pero que no dejarán de sentir gozo al encontrar las respuestas para los interrogantes más profundos. Y sabemos acudir, en primer lugar, a los puntos que nos unen, a las motivaciones de fondo, como hizo San Pablo en el Areópago, que pues va allí y no va a decir, pues, parranda de ateos, ustedes están en el camino equivocado, se creen muy sabios, pero no tienen la verdad. No, él va a decir, ustedes los veo muy religiosos, veo que son muy espirituales, he visto unas esculturas muy llamativas a la entrada. Y también podría decir, son puros idolillos con sirve banana. Y hay uno que me llama la atención, que es del que les voy a hablar, ¿no? Y bueno, pues fue muy interesante hasta que ya hablo de la resurrección de los cuerpos, que eso con Platón ahí de fondo hablando de lo mal del cuerpo, pues no pegaba tanto. Ya te escucharemos en otra ocasión. Pero desde el principio el cristianismo hace esto, ¿no? Esa búsqueda de los puntos de unión. Ahora está ese método tan bonito de Catholic Voices, de buscar lo que nos une y hacer la fuerza ahí. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y por eso, bueno, lo consideramos hace poco tiempo, el domingo Gaudete, la alegría cristiana. Es el atractivo que tiene el cristianismo. Y es el atractivo de estas fiestas, que hasta el que está un poco receloso sucumbe, ¿no?, ante el ejemplo de una familia, de Jesús, María y José, de un niño, de unos pastorcillos, de unos ángeles. Tiempo de alegría que va calando, ¿no?, y va sembrando inquietudes en la gente, y ese niño quiere que nosotros seamos sus testigos ahora. Cualquier persona que vive una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, nos dice el Papa en esa exhortación, que es un poco como su programa de gobierno, porque ya sabemos, la primera encíclica fue pues retocar el borrador que le pasó a Benedicto sobre la fe, pero donde verdaderamente está lo que él traía, lo que en el fondo el Espíritu Santo nos quería transmitir es esto, la alegría del Evangelio.
Ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia y a veces con esperanza, pueda recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor, de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. De esto nos habla San Esteban. Incluso la gente, lo veremos ahora, pues como ese rostro no deja de suscitar interrogantes, ¿no? Un hombre que está muriendo, lapidado, y está perdonando. El rostro de un ministro cuya vida irradia fervor, cuya vida irradia la alegría del Evangelio. Estamos preparándonos para un nuevo año, para continuar nuestra misión apostólica, y en este tiempo tan especial, en medio de una pandemia donde todos hemos padecido, pues encontramos aquí una luz, una muestra, un ejemplo para nuestra labor cotidiana, un apostolado más alegre, un renovar esa visión de la buena nueva, de la alegría del Evangelio, de la gracia de Dios. Presentaron testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y contra la ley. A pesar de que hoy, como en los tiempos de San Esteban, alguna vez la doctrina de Cristo puede ser desfigurada, siempre podemos mostrar su eterna novedad a través de nuestra propia vida. Y sigue diciendo el Papa Francisco: la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Es como una invitación también, en estos días salía la imaginación, la creatividad, no es repetir esquemas preconcebidos, lo de siempre. La invitación también, la alegría es como creativa, y es pensar qué está pensando la gente de nuestra época. Por eso también hay que leerlos, hay que estar en ese diálogo con ellos, saber qué están pensando, cómo están manifestando, cuál es la sensibilidad, y no para ir con una actitud crítica. Es que estos postmillennials, esta posmodernidad, como dejos lamenteros ahí quejándose del mundo que nos ha tocado vivir. No, Jesucristo no viene a quejarse del Imperio Romano. Jesucristo viene a evangelizar, ¿no? Y incluso entre los romanos, pues ahí tenemos también aquel que termina diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Pues ir por ahí, ¿no? Con esa idea también positiva de mostrar la eterna novedad de Jesús a través de nuestra vida y a través de nuestra pluma y a través de nuestra palabra. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos. Es una tarea. También un poco el tiempo de vacaciones es pensarse, ¿no? Como en estos días le oí a un profesor, un colega, estaba leyendo un autor famoso, un par de autores famosos, que uno podría decir, pues son, como alguien también, otro colega decía, filósofo de aeropuerto, ¿no? Pues la gente lo compra y lo lee ahí, pues, análisis así sociológicos y tal. Pero decía, bueno, pues sí, se les faltará metafísica y profundidad en sus planteamientos, pero el caso es que lo están leyendo millones de personas. Algo bueno tendrán por qué le llegan, ¿no? Y por qué nosotros que decimos cosas tan buenas, pues lo leen en la casa y los amigos. Hay que aprender de ellos, ¿no? Están diciendo algo que a la gente le está llegando. Entonces hay que mirar qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo. Y esas mismas ideas, que hay tantas cosas buenas ahí, pues además enriquecerlas con la potencia del Evangelio para dar luz, no solamente mostrar el problema, sino también mostrar que Cristo puede originar soluciones. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. El mismo Papa es un ejemplo, ¿no? De la revolución de la ternura, la cultura del descarte, bueno, tantas cosas que va diciendo que le van llegando a la gente, ¿no? Lo de techo, trabajo y tierra, bueno, frases que no son eslóganes, sino que hay ahí de fondo pues mucha oración y mucho estudio y mucho trabajo en equipo. San Esteban afrontó la muerte en defensa de Cristo
lleno de misericordia y pidiendo por la salvación de los que le apedreaban. Vamos, que la eficacia de su apostolado es el amor que le tiene a los que están tirándole piedras. Pues, es decir, no, yo amo a los de tal cadena radial o a los de tal prensa escrita, pues tampoco es tan heroico, ¿no? Este hombre está rezando por los que lo matan. Dice una de las lecturas del oficio de hoy: nuestro Rey, siendo altísimo, bajó hasta nosotros en la humildad, pero no vino vacío a la tierra. Trajo a sus soldados un gran regalo, con el que no solo los enriqueció copiosamente, sino que los confortó para una lucha invencible. Portó consigo el don de la caridad, para que los hombres fueran llevados al consorcio de la divinidad. No falta el que ve el apostolado como una guerra, como un vencer, un imponerse. Y no es eso de lo que nos habla Cristo. Portó consigo el don de la caridad. Vino a entregarse, vino haciéndose niño, como ejemplo para nosotros. El modelo es que nos hagamos niños, que nos hagamos pequeños, que nos hagamos humildes, que nos hagamos sencillos, que demos la vida por la gente y que entonces estemos dispuestos, precisamente porque los queremos, a trabajar, a pensar cómo evangelizarles, cómo darles ese mensaje de una manera más eficaz. Lo que trajo consigo, eso regaló a los suyos. No por eso quedó empobrecido, por el contrario, enriqueció de modo admirable la pobreza de los suyos, quedando él lleno de tesoros inagotables. La misma caridad que trajo Cristo desde el cielo a la tierra, elevó a Esteban de la tierra al cielo. La misma caridad que se mostró primero en el rey, relució después en el soldado. También nosotros queremos iluminar el mundo entonces con la alegría del Evangelio, que da un sentido nuevo a los anhelos, a las preocupaciones de nuestro tiempo, que es una misión y que está en nuestras manos. Pensar temas de actualidad relacionados con la dignidad humana, con la santidad del matrimonio y de la familia, con el desarrollo humano y la ecología integral, etc. Cada uno puede pensar qué parcela le está pidiendo Dios en la que se enrede la vida, en que se complique, ¿no? Porque meterse en un tema implica que hay que leer mucho, que hay que estudiar mucho, que hay que saber. Podemos aprovechar nuestro diálogo con el Señor, este rato de oración, para pedirle que nos dé más sabiduría y también más audacia en nuestra misión, para ver cómo ser más audaces en nuestro apostolado personal, promover nuevos cursos de formación, estudios del catecismo, cuestiones de ética profesional, entre otras iniciativas. También podremos influir positivamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, con un comentario positivo, marcando con un me gusta, un like, algún artículo acertado, o promoviendo nuevos proyectos que iluminen esos nuevos areópagos. En esto consiste el gran apostolado de la obra, decía San José María: mostrar a esa multitud que nos espera cuál es la senda que lleva derecha hacia Dios. Por eso, hijos míos, os habéis de saber llamados a esa tarea divina de proclamar las misericordias del Señor. Misericordias Domini in aeternum cantabo, dice el Salmo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mostrar la senda que lleva derecha hacia Dios. Mostrar las misericordias del Señor. Y entonces pensar, estos días de formación y de transformación, en los que renovamos nuestra vocación, le damos gracias a Dios, también pensar ese panorama maravilloso que se nos abre, ese océano que nos espera de la misión apostólica de un nuevo año. El Papa nos abre horizontes, nos muestra la importancia del servicio. San José María lo decía desde el comienzo, ¿no? Como en los medios tradicionales de la labor de la obra que no pueden faltar y que marcan lo que es nuestra labor de servicio, está pues lo que se llamaría la labor social, las visitas a los pobres, la catequesis, y tenemos que pensar cómo reformularlo y vivirlo en medio de una pandemia. Pues si ya no puede haber reunión con niños, pues a ver cómo le ayudamos a los párrocos, quizá pues con la catequesis virtual, o bueno, encomendar que ya sea pronto la cercanía. En estos días pues un supernumerario aquí nos contaba cómo pues entonces lo que ha hecho es distribuir mercados, distribuir almuerzos,
Ahí, gracias a Dios, en nuestro centro, pues de hecho nos unimos y se hizo una labor bien bonita, fue como la mejor manera de terminar el año. Y lo que nos escribió el Padre en una carta sobre la amistad, el trato frecuente, nos puede servir meditarlo en estos días, repasar esa carta del Padre, ser buenos amigos de nuestros amigos, evangelizar con la alegría del Evangelio. No es simplemente, no sé, una foto sonriente en Instagram, sino que es ese sacrificio cotidiano que es escribir un mensaje, preocuparse por una necesidad, algo que nos han dicho, estar ahí, sacarles tiempo, estar con sus cosas, preguntar por su familia, preocuparse por sus intereses, estar donde tienen el corazón, aunque no sea lo que más nos atraiga. Mirando sobre esto, encontraba una idea de Leonardo Polo, ya que hay por aquí algún poliano. Decía que a las virtudes clásicas para el gobierno, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, había que añadir una quinta, más importante que esas cuatro, la amistad. No hay que ser gran filósofo para decir eso, pero un hombre que lo había pensado, es una virtud muy importante, incluso más importante que las otras cuatro, obviamente porque las incluye. Y eso incluye ese sacrificio pues para hacer bien esa labor, para preocuparse por ellos, para cuidarlos, para rezar mucho por ellos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hasta el último instante, ese testimonio del primer mártir muestra la misericordia divina, que busca la conversión de aquellos hombres obstinados en rechazar el mensaje de Jesús. Los exegetas explican que fue tal la identificación de Esteban con el Maestro que murió de un modo similar. Repetía esta invitación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Su última actuación es también una enseñanza para nosotros. Ante la inminencia del martirio, se puso de rodillas hablando con Dios, como había hecho Jesús en el Gólgota. Nuestra misión apostólica también se fundamenta en la oración, en la penitencia. Como dice nuestro Padre en sus apuntes íntimos, sin la oración, sin la presencia continua de Dios, sin la expiación llevada a las pequeñas contradicciones de la vida cotidiana, sin todo eso no puede haber acción personal de verdadero apostolado. Entonces, planeación del apostolado del año: oración, penitencia, acción. Oración, expiación, acción. Esto terminaría en ese punto de camino. En primer lugar, oración; en segundo lugar, acción, expiación; en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Que no quiere decir que no haya acción. Tiene que haber muchísima acción, lo cual implica muchísima oración y expiación. San Esteban murió en oración y perdonando a sus enemigos. Siguió perfectamente el ejemplo de su Señor, que en el último momento había hecho lo mismo con quienes la crucificaron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ese motivo es un modelo para nuestra misión apostólica, que puede resumirse como esa aventura, ese lema de ahogar el mal en abundancia de bien. Si el ambiente en el que nos movemos tiende a crisparse en algún momento, recordaremos que nuestra misión es la de ser sembradores de paz y de alegría, de la paz y la alegría que Jesús nos ha traído. No se trata, dice San José María, de campañas negativas, ni de ser antinada. Al contrario, vivir de afirmación, llenos de optimismo, con juventud, alegría y paz. Ver con comprensión a todos, a los que siguen a Cristo y a los que le abandonan o no le conocen. Dice San Fulgencio, el hombre que hemos citado a lo largo de la meditación, que Esteban tenía por arma la caridad y con ella vencía en todas partes. Por amor de Dios no se cruzó ante los enfurecidos judíos. Por amor del prójimo intercedía por los que le lapidaban. Por amor arguía a los que estaban en el error para que se corrigiesen.
Por amor rezaba por los lapidadores para que no fuesen castigados. Apoyado en la fuerza de la caridad, venció la violenta crueldad de Saulo y mereció tener por compañero en el cielo al que tuvo como perseguidor en la tierra. Acudamos a Santa María, Reina de los Apóstoles. Ella nos dará la caridad y la fortaleza del primero de los mártires. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.